Entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién va triste? ¿Dónde quedó esa plata? Porque si ustedes pusieron plata al Estado de Chile, al Estado ladrón, y ustedes no recibieron servicios por esa plata que ustedes pagaron en impuestos, y estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, no de pesos, bueno, ¿en qué se gastó esa plata, po? Porque no la gastaron en ti. No, es que el Estado la plata la gastó en los pobres. Bueno, examinemos qué es lo que le da el Estado a un pobre. Repito, este no es un tema ni de izquierda ni de derecha, este es un tema de cómo el Estado chileno, administrado por los políticos corruptos chilenos, vagonetas de izquierda y de derecha, sobre todo de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, de incluso el Partido Republicano, ¿ya? Y toda la izquierda, por supuesto, se lo doy por descontado, hacen con la administración del Estado de Chile. Ese es el punto de vista. Si yo fuera presidente de la República, yo planteo lo siguiente, porque de eso se trata, de cambiar las cosas. Si yo fuera presidente de la República, diría que no hay que pagar nunca más en ninguna municipalidad fresca permiso de circulación. No hay que pagar ningún propiedad, ni de rico ni de pobre, contribuciones. Entonces ustedes me dirán, oiga, pero ¿vale financiar las municipalidades? Sí, claro, puede ser. ¿Y qué importa? Si fuese así, ¿y qué importa? ¿Porque a usted le da algo la municipalidad, don Juanito, señora Juanita? No. Pero le voy a explicar por qué haría eso y no se desfinanciarían. Primero, teníamos acá la municipalidad de Osorno, yo no voy muy lejos, voy por mi ciudad. Teníamos un edificio consistorial, hoy día está lleno de burócratas. Hubo que hacer otro edificio. 2 edificios llenos de burócratas. Bueno, eso es un robo. Porque escúchame, eso es un robo. No se hizo antes. Eso es un robo. Cuéntenos, ¿por qué? Te voy a explicar por qué es un robo. Porque siempre ha sido un robo. Porque cuando se fue Sebastián Piñera, la benzina costaba 700 pesos y en todo el gobierno del Merluzo costó 1.300 pesos y más, cuando el barril costaba lo mismo que en el gobierno de Piñera. Bueno, ahora sepan ustedes, primero que nada, que el precio del petróleo hoy día cayó casi un 6%, $90. O sea, no tiene por qué actuar el Medco. Pero ¿por qué los políticos quieren que actúe el Medco? Para después poder decir, miren, como actúa el Medco y nosotros subsidiamos esto en tanta plata, entonces ahora nosotros tenemos que seguir cobrando caro la benzina para recuperar el Netco. ¿Quién controla eso? Ellos, no usted. Entonces, pasó lo que pasó en el gobierno del señor Merluzo. Te estuvieron robando durante todo su gobierno el doble del precio de la benzina. Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un tema económico que a veces parece súper complejo, pero lo vamos a hacer de una forma tan sencilla que hasta un niño de 5 años lo entendería. Para eso vamos a imaginar la clásica hucha del cerdito. Todos hemos tenido una en casa, ¿verdad? Bueno, pensemos en 2 niños, Pedrito y Santi, que intentan llenar sus huchas moneda a moneda, con muchísimo esfuerzo. Pero hay un pequeño detalle. Cada uno vive en un país diferente, con reglas del juego totalmente distintas. Por un lado tenemos a Chile, y por otro a Paraguay. Y vamos a ver cómo las reglas de cada lugar hacen que estas huchas se engorden o que, misteriosamente, se vayan vaciando. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que todo el mundo se hace al intentar ahorrar. ¿Cómo logramos proteger nuestra hucha para que no encoja? Porque vamos a ver, cuando ahorramos lo que queremos es que ese esfuerzo dé sus frutos con el tiempo, no que se evapore por el camino. Para entender qué pasa realmente con nuestro dinero y cómo nos afectan los impuestos, vamos a olvidarnos de los términos financieros complicados y vamos a hablar simplemente de caramelos. Así es muchísimo más fácil visualizar por qué nuestro cerdito pesa a veces menos de lo que debería. Así que conozcamos a nuestros protagonistas. A la izquierda tenemos a Pedrito, que intenta llenar su hucha en Chile.
Y según varios analistas, el entorno en el que vive Pedrito es como un gigante hambriento. Básicamente, un sistema que necesita alimentarse constantemente de los caramelos de los ciudadanos. A la derecha está Santi, en Paraguay. Y Santi juega con un árbitro amigo, es decir, un sistema diseñado para poner unas reglas claras, justas y sobre todo ligeras. El árbitro vigila sí, pero deja que el jugador se quede con la inmensa mayoría de sus caramelos. 1. El gigante frente al árbitro. Vamos a ver cómo funcionan estos dos modelos en la práctica. Para entender un poco mejor a este gigante hambriento, podemos fijarnos en el análisis que hace el empresario chileno Pedro Pool. Él utiliza un término muy gráfico, la vaca lechera. Según su punto de vista político, el Estado funciona como una maquinaria gigantesca que extrae la riqueza del sector privado, de los emprendedores y de la clase media para poder mantenerse en pie. Estamos hablando de sostener nada menos que 26 ministerios y casi 350 municipalidades que muchas veces son criticadas por ser bastante ineficientes. Vamos, que la hucha de Pedrito está en un entorno donde no paran de salir caramelos para alimentar a todo este sistema. Y esto se ve súper claro si lo ponemos en un gráfico. Imaginemos de nuevo que cada moneda o billete es un caramelo. Fijémonos en las mangueras que le sacan leche al cerdito de Pedrito. La carga fiscal allí es enorme y acumulativa. Sumamos el impuesto sobre la renta, el IVA, los impuestos verdes, las contribuciones. Al final el gigante se lleva una porción inmensa. Sin embargo, si miramos a Paraguay, Santi tiene un panorama completamente diferente. Es una línea plana, del 10%. La extracción de caramelos es mínima y sobre todo súper predecible. No hay sorpresas de última hora. Y aquí está la clave del árbitro amigo de Santi. Paraguay es súper conocido por su famosa regla del 10-10-10. ¿Qué significa esto? Pues que es la estructura de impuestos más sencilla y competitiva de toda la región. Literalmente es un 10% de IVA, un 10% de impuesto a la renta empresarial, el IRE, y un 10% de impuesto a la renta personal, el IRP. Y ya está, las reglas son facilísimas. El árbitro cobra su pequeña comisión, que es justa, y deja que el juego continúe sin meter a los ciudadanos en laberintos burocráticos. 2. Comprando una camioneta. Veamos qué pasa en el día a día. Pongamos un ejemplo súper práctico. Comprar una camioneta para trabajar. Aquí las diferencias son literalmente de locos. Cuando Pedrito se compra su camioneta en Chile, ¡pum!, aparece el gigante hambriento. Tiene que pagar el IVA, sumarle el famoso impuesto verde y luego, para colmo, llenar el depósito le sale carísimo porque la gasolina tiene unos impuestos altísimos. ¿Y qué es lo peor de todo? Que Pedrito no recupera ni un solo caramelo de todo eso. Cero. Pero ojo a lo que pasa con Santi en Paraguay. Si Santi es un profesional que presta servicios, puede usar el 30% del IVA de esa compra como crédito a su favor. Y además, los precios de la gasolina son estándar, sin cargas abusivas. Pero un momento, porque esto ilustra de manera brillante la ventaja estratégica de Paraguay. Resulta que, según las normas de allí, Santi puede deducir el 100% del coste de su vehículo cada 3 años para su impuesto a la renta personal, el IRP. Sí, así como suena, el 100%. Esto significa que gastar caramelos en una herramienta de trabajo en realidad le ayuda a neutralizar los impuestos que tendría que pagar por sus ganancias. El árbitro amigo premia que Santi invierta, no le castiga por ello, y así su hucha se mantiene a salvo. 3. El sueño de una casa. Vamos a por la inversión más grande que suele tener una hucha. Al comprar el patrimonio principal, es decir, una vivienda, los números asustan un poco. En Chile, si Pedrito quiere comprarse una casa nueva de, pongamos, 200 millones de pesos, ¡zas!, tiene que añadirle un 19% de IVA. Esos son 38 millones extra que se esfuman directamente hacia el Estado, y sin poder deducirse absolutamente nada por esta compra masiva. Por el contrario, si Santi decide comprarse una casa usada en Paraguay, ¿adivináis cuánto paga de IVA? Un 0%. 0 caramelos extra. Y no solo eso, sino que comprar un inmueble para residencia principal allí se puede deducir en el IRPF cada 5 años. Pero el verdadero drama para nuestro amigo Pedrito no es ese pago inicial del IVA, es lo que las fuentes describen como la trampa de la UEF o unidad de fomento. Imaginemos esto, pedimos prestados 100 caramelos para la casa, pero el valor de esos caramelos cambia cada día porque se ajusta con la inflación. Total, que después de estar pagando un crédito durante 20 o 30 años, Pedrito acaba devolviendo el equivalente a 3 veces la casa original. Literalmente, la paga 3 veces. Es el truco perfecto del gigante hambriento para asegurarse de que la hucha de Pedrito siempre, pero siempre, le deba más caramelos al sistema. Y mientras Pedrito sufre, Santi no para de consolidar su riqueza.
Fijémonos en las reglas de su casa. Si compra su vivienda principal al contado con dinero por el que ya pagó impuestos, puede deducir el 100% de ese valor en su declaración del IRPF. Si la compra a crédito, puede deducirse las cuotas y los intereses año tras año. O sea, comprarse una casa se convierte en un escudo gigantesco para no pagar más impuestos sobre la renta. Es un sistema pensado para que los ciudadanos sean dueños de sus propiedades, en lugar de pasarse la vida entera siendo deudores del Estado. 4. El escudo mágico. Hablemos de las famosas EAs. Claro, a medida que la hucha va creciendo, cualquier emprendedor quiere proteger sus juguetes y su patrimonio personal de los posibles riesgos del negocio. Pues bien, en Paraguay existe algo llamado Empresa por Acciones Simplificada, o EAS, y es literalmente un escudo mágico. Es una figura legal, súper versátil, que pone un muro indestructible entre la hucha personal de Santi y la hucha de su empresa. De este modo, si el negocio va mal o hay deudas, el castillo personal de Santi, como su casa o sus ahorros, se queda completamente blindado y fuera del alcance de cualquier riesgo comercial. Y lo mejor de todo es cómo se crea. En muchísimos lugares montar una empresa es un infierno de papeleo, meses de espera y facturas de abogados carísimos. En Paraguay, Santi tramita su escudo mágico 100% online. No le piden aportar un capital mínimo para arrancar. Y en apenas 72 horas, magia. La empresa es totalmente legal, tiene registro de contribuyente y ya puede empezar a emitir facturas. Es un sistema súper eficiente que realmente abraza y anima al emprendedor. Con facilidades como estas, no es de extrañar que el horizonte de Asunción, la capital paraguaya, esté cambiando tan rápidamente. Se ha convertido en un auténtico imán para la inversión extranjera. De hecho, están impulsando leyes nuevas, como la Ley 7548 de 2025 sobre incentivos fiscales, que están diseñadas para atraer capital masivamente. Ofrecen cosas como exoneraciones de impuestos de aduana o librarse de pagar impuestos sobre dividendos hasta por 10 años en grandes proyectos. Básicamente, es un mensaje claro al mundo. Este es un sitio seguro y rentable para hacer crecer el capital. 5. Protegiendo el castillo. ¿Qué pasa cuando le pasamos la hucha a la siguiente generación? Y llegamos a la etapa final del ciclo de vida de la hucha. Aquí vemos la diferencia definitiva entre ambos sistemas. En el modelo chileno, cuando llega el momento de fallecer, el gigante hambriento vuelve a aparecer para dar un último y enorme bocado. A través de los impuestos de sucesiones y herencias, el Estado recorta una parte súper significativa del castillo que Pedrito construyó toda su vida para sus hijos. Sin embargo, en Paraguay, la visión es diametralmente opuesta. El árbitro amigo entiende que el partido se ha acabado y permite que el castillo pase completamente intacto a los descendientes. Y ojo, porque este es quizás el punto más alucinante de todo este análisis. El superpoder de Paraguay no es solo lo que te cobra, sino lo que decide no cobrar. Resulta que allí no existe el impuesto a la riqueza que penalice el ahorro de cada año. Tampoco hay un impuesto a la herencia para los descendientes directos. Y además, tienen total libertad cambiaria. No hay límites para hacer transferencias internacionales, ni existen los temidos controles de cambio de divisas, los famosos cepos. El dinero fluye con total libertad, permitiendo que el castillo familiar crezca infinitamente sin techos artificiales. Así que, al final del día, el éxito financiero no se trata únicamente de trabajar duro para conseguir más caramelos en la hucha. Gran parte del secreto radica en conocer profundamente el terreno donde estamos jugando. Quienes entienden cómo funciona todo esto, ya sea la voracidad de ciertas administraciones o las enormes facilidades de regímenes como el paraguayo, pueden proteger y organizar sus recursos de una manera totalmente legal y eficiente. Optimizar no es más que aprender a leer el manual de instrucciones del entorno económico. Y bueno, con esto llegamos al final de este análisis con una reflexión inevitable. Hemos visto cómo las normas de un país pueden ser un viento en contra que frena y desgasta los ahorros, o bien un viento a favor que impulsa la construcción de un legado espectacular. Después de ver el contraste entre este gigante hambriento que siempre pide más y un árbitro amigo diseñado para proteger la riqueza familiar y empresarial, la gran pregunta queda flotando en el aire. ¿Bajo qué reglas elegiremos jugar para gestionar y proteger nuestro propio castillo? Considerar el entorno es el primer gran paso para asegurar nuestra hucha de cara al futuro. ¡Hasta la próxima!